Bienvenido, bienvenida al podcast de Keylon Supernova, un espacio donde hablamos con personas inspiradoras que nos cuentan sus historias sobre liderazgo, sobre emprendimiento y historias de éxito que nos hacen seguir adelante y luchar por nuestros sueños. Y hoy tengo el gran honor de estar con Kurt Vega. Bienvenido, Kurt. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Gracias, Montserrat, por la invitación. Es un placer tenerte. Ahora estoy esperando esta conversación que vamos a tener con muchas ganas, pero aprovecho para presentarte. Como justo decíamos tras de cámaras, es difícil resumir quién eres en pocas palabras, pero voy a usar una idea que me diste de presentarte con tres sombreros. Uno como emprendedor, otro como consultor que aplica todo lo que has aprendido en tus historias de emprendimiento y todas las ventures que has ido formando. Y luego también este sombrero de docente, donde ayudas a universidades a reinventarse, crear sus propuestas de valor de manera innovadora o refinando lo que ya tenían y siempre al servicio de los demás. Así que hoy un tema que quiero que compartas con nuestra comunidad, que creo que va a ser de gran interés, es el soft landing. Muchos se preguntarán, ¿qué es esto de soft landing? Entonces vamos a empezar por ahí. Cuéntanos, Kurt, ¿cómo entiendes tú este concepto? Bueno, el soft landing es un concepto bien utilizado en el mundo de la expansión de negocios o expansión también de las empresas en otro territorio. Esto es un aterrizaje suave que se le llama principalmente cuando la compañía quiere expandirse en un mercado. Por ejemplo, cuando me quiero expandir desde España a Chile o a Colombia o a Brasil, necesito entender de cierta manera y diagnosticar si es factible poder hacer esto y poder prestar estos servicios o la venta de productos. Entonces, lo que se requiere principalmente es hacer todo lo que es una fase de viajar, conocer el entorno del negocio, conocer la legislación, conocer también los aspectos comerciales, los aspectos de las competencias que existen en cada país. Entonces, las startups, que son operaciones mucho más livianas que quizás que una compañía más productiva, les es mucho más fácil ejecutarla cuando reciben inversión, finalmente se instalan en un país, requieren la configuración societaria de su compañía, la contratación de la mano de obra directa, el personal o el equipo de launcher que se llama, para Sí. poder ejecutar la operación. Una de las características que tiene es adaptabilidad, sin duda, del equipo, porque claramente esta solución quizá desde España se tiene que adaptar también a la cultura del país. Un mejor ejemplo puede haber sido Cabify, empresa española Sí. que se instaló también en Chile, se tuvo que adaptar, contrató un country manager local, un equipo local y se fue adaptando a la regulación y a las normativas del mercado. Entonces, las compañías están acostumbradas a realizarlo y esto se puede hacer tanto para empresas pequeñas como también empresas grandes que requieren este momento de expansión de negocios que se le llama. En mi caso me ha tocado estar en varias expansiones. Sí. Una de esas fue un grupo económico brasilero de tecnología para poder abrir las operaciones en Latinoamérica, principalmente también la de Chile. Ahí uno tiene que adaptarse justamente al mercado, no necesariamente lo que funciona en Brasil va a funcionar en Chile, son mercados completamente distintos. También el ciclo de ventas pueden variar. También me ayudó también la expansión de una compañía que se llama Rappi, que es un marketplace de logística bien conocido en Latinoamérica, de logística y de alimentación, bien parecido a lo que era Globo también, que operó en Latinoamérica en varios países. Y también la de Lifted, que es un marketplace como un Uber de carga, también operación colombiana con expansión en Chile. Entonces, estos procesos te van ayudando también a poder llevarlo desde el plano personal cuando uno se quiere cambiar quizás de país, qué consideraciones debería tener. Entonces, he Sí. ayudado a varias empresas a justamente a realizar ese proceso de expansión de negocio. Sí, y gracias, Kurt, por compartir esto. Y también entiendo que a veces el soft landing le toca hacerlo a uno mismo, ¿no? Como ser humano. A veces toca desplazarse con la organización y adaptarse a una nueva cultura. Ambos lo hemos vivido, de hecho nos conocimos en Chile. Ahora tú estás en Colombia y yo en España y cada uno ha tenido idealmente su soft landing. Cuéntanos cómo fue el tuyo, cómo fue ir o sea, pasar de Chile a Colombia. ¿Cuál fue tu estrategia de soft landing? ¿Cómo lo preparaste? Uy.
Bueno, había tenido otras experiencias anteriores, me había ido de intercambio hace unos años atrás a trabajar por IESEC en Brasil, así que había tenido esa experiencia, fue con un poco más de menor edad, tenía casi 29 30 años, entonces como que me ayudó también ese proceso a sacarme los miedos Sí, de poder explorar otro país. En este caso viví en Río Grande do Sul, el sur de Brasil, viví un periodo de un año y después justamente fui contratado por una compañía brasilera para poder expandir los mercados. En el caso de Colombia fue más bien planificado, lo tomé con un año de anticipación. Principalmente los puntos que vi, ya había viajado a Colombia, principalmente había viajado a Bogotá, había viajado también a Cali, entonces había visto como en ferias de emprendimiento, hablemos como en temas de inversionista, había viajado para poder conocer el entorno del negocio, de los negocios que se estaban ejecutando y ver de cierta manera qué viabilidad habría de yo instalarme en ese país y prestar servicio, expandir mi compañía. Entonces, ujú, finalmente fue una decisión planificada en la cual debe haber demorado en torno casi a un año desde que es como que se visualizó y sí, después se empezó a armar como la hoja de ruta. ¿Por qué se decidió Bogotá? Principalmente porque es la capital, también porque tiene la mayor cantidad de empresas, en el caso del negocio de consulting que prestamos en Tree Studio, que es la empresa que tengo actualmente, es un negocio que está más enfocado en compañía y también se ha ido dando el caso en gobiernos y también universidades. Entonces, aquí está el mayor núcleo de, de empresas, llamemos el mayor Q. Otro punto importante era también que ya había viajado a la capital, la conocía el tema de las distancias y también las zonas donde uno se podría habitar. Entonces, eso fue como un punto importante de viajar. El segundo ya es la parte legal. Justamente sí, me hice asesorar por una compañía que se llama Learn, que es una compañía norteamericana que partió desde la modalidad de poder apoyar a la milicia norteamericana a instalarse en ciertos países con todo lo que es el arriendo del departamento, la casa, es decir, te sí, puede ayudar con toda la documentación legal. Entonces vi todo lo que fue la visa directamente con LARM, entonces fue relativamente rápido, temas bancarios que se abordaron, temas asociados a la necesidad de expansión de un negocio, entonces se dio relativamente rápido ese proceso y después ya era dejar las cosas que tenía en Chile, vender, eso fue, fue como bien caótico eso, fue como de 2 meses de vender muy rápido todo y después instalarme en el país, tener el tema de un alquiler de un departamento, empezar a hacer las sí, compras y todo, pero ya está instalado. Y la sí, documentación fue sumamente rápido, lo que es la documentación de la visa, entonces como que se dio todo muy fácil. La adaptabilidad es un tema relevante, son climas completamente distintos. En Santiago el verano es muy caluroso, en Bogotá un frío muy grande en algunas fechas y por otra parte llueve mucho, entonces hay que adaptarse al tema del clima. Eso fue yo creo que el tema que me gustó del tema del ujú, clima. La otra cosa que me gustó también el tema de la altitud, tiene una altitud distinta, acostumbrarnos al tema de la respiración fueron como 2 meses que me costó acostumbrarme y ya después el tema de la comida. Si bien hay temas de alimentación muy similares, sí, hay cambios como de las dietas que son distintos. Entonces me tocó también adaptarme a la comida local. Entonces, pero uno se va acostumbrando, esas son las cosas interesantes, se adaptando. El mismo lenguaje, se pronuncian las cosas de la misma manera, hay palabras completamente distintas que no se pronuncian me igual, imagino, entonces hay que entender un poco la jerga local. Así que, y, sí, cada, y cada región de Colombia habla distinto, así que los acentos son distintos, e identifica entre los caleños, los paisas, entre la gente, los rolos, la gente de Bogotá, y cada región tiene su característica. sí. Entiendo perfecto porque cuando llegué a Chile me pasó lo mismo, no entendía muchas cosas y siempre es un proceso de adaptación. Y antes de, o sea, tú me decías, vale, me tomó un año planificar este cambio a Colombia, pero ¿cómo llegaste a decidir que era Colombia el destino? O sea, para alguien que se plantea expandir un negocio, ¿cómo puede elegir o saber dónde le conviene si todavía no ha estado ahí o no conoce esa realidad? Exacto, yo creo que es sumamente como relevante el escoger y sentirse
cómodo en el país que tome. Yo ya he tomado varias como decisiones de países donde instalarme. Entonces, uno de esos había sido Brasil, porque ya había vivido ahí, ya conocía el tema de la cultura, me adapto muy fácil, mi portugués es relativamente bueno, siempre necesita mejorar. Sin embargo, no me problema el tema cultural ahí, porque ya me siento bien parte de esa cultura. Sin embargo, igual estaba en mi zona de confort. Esa es mi zona de confort, estar donde Sí, ya he estado. Claramente Estados Unidos también lo había visto como un punto importante. El otro era España, había justamente realizado un postítulo en una universidad española, entonces había visto como opción, pero punto relevante es tener como algunas palancas, ¿vale? Y ahí sí, voy a detallar las palancas. Las palancas son como las redes de conexión que te pueden ayudar para que lo que tú ejecutes se pueda dar de una manera mucho más adecuada. Entonces yo busqué algunas palancas antes de venirme a Colombia. Una de esas palancas fue conectarme con algunas universidades donde yo podría prestar servicios como docente universitario de manera part-time durante un periodo para poder adaptarme también al mercado y entender, generar redes de conexión. Eso fue la Universidad de Loande a través del programa MBA, que es un programa de los más destacados que tiene la universidad. Entonces, como que me fui construyendo antes de llegar al país de esas palancas. Lo ok, otro ya empecé a contactar a empresarios, a empresas y empecé a contactar a asociaciones empresariales desde Chile, comentándoles que me iba a expandir hacia ese mercado, entonces si pudiéramos tener una conversación, cosa de cierta manera poder conocer las características y lo que yo realizaba en Chile podría aplicar también a ese mercado. Entonces, se ok, decidió finalmente Colombia por el tema de cercanía con el mercado chileno. Hay varias empresas locales como Falabella, Cencosud, sí, que están operando de manera local, tienen un reconocimiento importante, entonces tienen un poco más fácil en la entrada que otros mercados. Por ejemplo, la decisión de la ciudad sí, tuvo que ver más con lo que lo mencioné anterior, pero el país tuvo que ver más también por el prestigio y reputación que podía tener hacer esa expansión a ese mercado y también que existiera un ecosistema de emprendimiento y de innovación que por lo menos a mí me gusta potenciarlo en cada país que voy. Así que creo que se ok, juntaron como esos temas que eran relevantes. Aquí por lo menos ya tiene harta inversiones en startups como Rappi y otras compañías. Entonces, si bien se dio ese caso, también se conjugaba con el historial profesional que yo tenía. ok. Y entiendo que esta red que mencionas no la tenías de antemano, o sea, tú la creaste al querer explorar Colombia, ¿cierto? Exacto, exacto. Ahí pasan dos situaciones que es normal que ocurran. Ahí uno tiene que tener mucha claridad. Por lo general están los contactos que tú realizaste en tu vida profesional. Sí, No necesariamente son empresarios o emprendedores, esa gente puede haber sido ejecutivos de la compañía o colaboradores de una compañía que tú trabajaste. Entonces ahí sí, se generaron mejores amistades o mejores conexiones con ellos. Están por otra parte las nuevas creaciones de contacto, las nuevas redes de contacto que a veces se abren justamente porque hay intereses en común. Estamos en la industria de logística, no sé, en la industria de inteligencia artificial. Entonces, como que finalmente se van dando porque hay intereses en común y muchos interesados también están construyendo el ecosistema de innovación y emprendimiento. Entonces, ahí hay como puntos de conexión. perfecto. Y ahí se van abriendo. Entonces, primero está la red que tú tienes, que se va Sí, abriendo. Algunos no necesariamente te sí, apoyan, te colaboran, es normal. Se puede dar el caso en que gente muy, como que generaste muy buenos vínculos, pero no necesariamente te va a ayudar cuando estás en ese país. Sí, en mi sí, caso, si se dio sí se dio. Y en el caso de nuevas personas que te van conociendo, le va gustando lo que tú vas realizando y te ve como algo valioso para poder conectarte con otros. Entonces ahí ok, también he tenido la suerte sí, de conocer a gente que me ha ido ayudando y a conectando con otras personas y eso creo que es lo relevante del mundo del networking exacto. empresarial. Sí, o sea, gracias por profundizar en esto porque justo a veces estoy en contacto con algunas personas que tienen cierto recelo al networking y creen que ya tienen que tener esos contactos, o sea, como que hay cierto, un poco recelo
a tocar puertas o a hablar con desconocidos y a veces incluso dicen, no, es que es cultural, en mi país no se hace así. Sobre todo en Latinoamérica, pareciera ser que ya debes tener los contactos de antemano, pero justo ahora entiendo que tú nos cuentas que no, sí es verdad que hay una parte que ya conocías, pero otra tú la has creado en base a ir trabajando y dándote a conocer. Entonces quería, Exactamente. sí, Exactamente, creo que es relevante porque también ahí tiene que ver con el tema de los míos personales. eso. Cuando eres una persona más relacional no va a tener como problema con eso porque claramente te abres camino, o sea, te armas el camino, que lo vas construyendo el camino. El camino no va a estar construido. Entonces, eso es un enfoque muy de emprendedor, de mirar que hay cosas que hay que ir construyendo y hay cosas que van a estar construidas. Entonces, en lo que está construido hay un tema de relacionamiento, de cultivar esas relaciones, pero lo otro hay que construirlo. Hay que construirlo mediante tu trabajo, mediante la reputación que tú te vas haciendo. Entonces, eso te va abriendo paso. Y en el mundo empresarial exactamente lo mismo. O sea, cuando vas a venderle una compañía, no te conoce. Independiente de que puedas tener experiencia con otras empresas similares, no te va a abrir el paso si no te conoce o no te llega al mundo de la referencia. Entonces, eso es súper importante tener como buenos referentes o buenas referencias que te ayuden a entrar quizás Ujú, al mundo empresarial o al mundo como, ya vemos, como de la venta consultiva en el caso de nosotros. sí. Entonces, como que se van dando las iniciativas, pero requiere también bastante esfuerzo, trabajo y también presupuesto para poder generarlo, porque no es de inmediatez. Ok. Entonces, nos has hablado de ser adaptable, de también construir esta red. ¿Qué otras habilidades crees que son importantes desarrollar o tener en cuenta en estos procesos de soft landing? Yo creo que es súper importante tener clara la estrategia que va a desarrollar la persona. En el caso cuando es un profesional que se muda a otro país, entender cuál va a ser su estrategia. Si, por ejemplo, él es ingeniero civil y su especialidad ha sido toda la vida logística, y a lo mejor no ve una oportunidad en el mundo logística en España, por ejemplo. Empezar a explorar dónde él podría aplicar esos conocimientos de logística, por ejemplo, en una startup vinculada a distribución de última milla, podría ser una startup vinculada al mundo de transporte, tipo Cabify, o a lo mejor alguna startup que requiere esos conocimientos. Entonces, como que uno tiene que abrir el abanico mucho más amplio y ver oportunidades. Y Ujú, muchas veces no, quizás no va a ser en una empresa multinacional, quizás puede ser una empresa nacional, una empresa en la cual tenga una visión de expandir, donde la persona que va a trabajar le pudiera ayudar con la expansión de ese mercado. Entonces, son cosas relevantes que uno puede abarcar, pero hay formas de hacerlo. Esas formas de hacerlo uno tiene que diseñar la estrategia más adecuada para el tipo de perfil que tiene o la propuesta de valor que tiene cada profesional. sí. Y por ejemplo, yo estoy en contacto con algunos emprendedores, así como tú, o personas que todavía no son emprendedores, pero dicen, algún día me gustaría tener mi negocio, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo conectar de repente lo que tú decías, esta ingeniería industrial o comercial en una startup, o incluso elegir el destino, como hablábamos antes. ¿Dónde Exacto. pueden encontrar ese apoyo? O sea, ¿crees que es importante tener un mentor, ir a un hub de innovación? O sea, ¿dónde pueden ir estas personas para poner su proyecto en algo tangible? ¿O por dónde empezar? Sí, Yo creo que lo más importante acá es como en el mundo de las ideas o en el mundo de la ideación, como se le llama, o a la co-creación, como le puedan llamar algunos cuando es colaborativa, es estar abierto a poder escuchar a otros y poder también ser escuchado. Entonces, en la dinámica de uno, como no contarse como su propia idea, va a ser muy difícil como avanzar. Entonces, lo mejor es poder hacerlo mediante las comunidades y la colaboración. Por ende, siempre va a ser como bueno relacionarse o con los centros de emprendimiento, como tú lo mencionaste, los hubs de sí, innovación. Ahora hay hubs municipales en algunas localidades y países. Entonces, como que ese entorno te va llevando y porque ahí en ese entorno uno va conociendo a las personas que tienen los mismos intereses que uno. Por ejemplo, el interés está en inteligencia artificial. Claro, alguno tiene conocimientos técnicos más quizás de diseño, pero el otro de programación. Entonces se van generando como las ideas en conjunto y de manera como colaborativa.
cuando uno está en la mirada como de emprender justamente solo y es más difícil, sin duda, es mucho más difícil porque tiene una idea, pero no tiene alguien que le dé feedback acerca de esa misma idea, si es buena, mala, qué cosas podría mejorar. Entonces, sin duda, estos centros de emprendimiento, estos hubs, te van a ayudar. Las universidades también cuentan con estos centros de emprendimiento, entonces acercarse también a las universidades que cuentan tanto para sus alumnos, pero también para las comunidades de donde se desempeña esta universidad. Entonces, creo que también son puntos relevantes. Entonces, la idea siempre son ideas, necesitan construir validaciones que esa idea realmente resuelva una necesidad, después construir claramente un producto mínimo viable, un MVP, como Sí, se llama, y hacer la validación, antes de incluso de construir la empresa, cosa de poder validar también las hipótesis que se tienen y posteriormente quizá entrar en una fase quizá de desarrollo tecnológico o no necesariamente. En el caso mío, no necesariamente partimos con el tema de desarrollo tecnológico, partimos más como identificando problemáticas e hipótesis sí, de cara a temas de innovación y de cara a eso desarrollar una propuesta de valor para esos clientes. Pero en el desarrollo de clientes ha demorado más de un año en entender realmente cuáles son las problemáticas de esos clientes. Y también la generación de la venta también es un poco demorado en el mundo B2B. Entonces son cosas interesantes que hay que ir validándolas, pero hay que ir adaptándose al mercado que uno está comercializando este tipo de soluciones, porque puede variar, puede tener intereses distintos, puede ser que las compañías estén en etapas distintas, entonces hay harta tema de investigación. Pero lo interesante de este entorno, que es donde voy, que el ecosistema de innovación y emprendimiento, es estar conectado, porque si estás desconectado de ese mundo, te va a costar mucho ejecutar tu proyecto o tu idea. sí. Y entiendo que justamente estando conectado también te sientes en más confianza, más motivado, motivada, porque al final a veces tanto en el soft landing, o sea, moverse a un nuevo país o iniciar un negocio, hay miedo. En la mayoría de casos Exacto. hay algunos miedos y entiendo que ese conectarse a veces como que lo apacigua un poco y hace que el terreno sea un poco más llano. No sé cuál es tu experiencia con los miedos, ya sean tuyos o de otros emprendedores, otras personas que se han cambiado de país, han expandido su negocio. Sí, yo creo que los miedos siempre están, los miedos siempre están y están constantemente. Ahora es cómo uno los gobierna. Yo creo que Sí, ese es como el término, cómo gobierno los miedos. Entonces, al fin y al cabo siempre van a haber miedos. Y esos sí, miedos tienen que ver con la parte histórica de uno, eh, el miedo a equivocarse. Es normal, ya me equivoqué, pero ¿qué hago adelante para poder corregir eso? El miedo también, por ejemplo, a temas financieros, que es relevante, es un tema no menor. Oye, pero ¿cómo genero ingresos? Entonces te reina el miedo y finalmente no logras poner en ejecución quizás la venta, la comercialización. Entonces, es importante el estado anímico de la persona y identificar cuáles son los miedos que son más relevantes para eso. Y también hay miedos que son históricos, familiares, que no, mira, salir afuera porque esto te podría pasar, entonces como mucho miedo. Entonces, finalmente yo creo que hay que vivirlo, hay que adaptarse y finalmente esos miedos se van reduciendo algunos se van eliminando y sí. algunos que siempre están. En el caso mío, por ejemplo, era el miedo financiero, decía, oye, pero ¿qué pasa si me voy? Me va mal, no genero ingreso y finalmente me voy a la quiebra, que tengo que volver. Entonces, finalmente son miedos como internos que uno tiene, pero creo que la adaptabilidad, finalmente uno va empezando a buscar como las oportunidades, las vas tomando. Entonces, creo que ahí uno se va adaptando y a veces lo que uno tenía como idea puede ir pivoteando y va cambiando un poco la lógica, pero eso es parte de hacerlo, de la ejecución, no tanto de la planificación, porque la planificación es una cosa, pero la ejecución es otra, y ahí hay un gap enorme. Pueden haber cosas completamente distintas, pero lo que realmente vale es la ejecución. Lo planificado te puede dar resultado, pero realmente en el mercado pasan cosas distintas, entonces hay que adaptarse. Entonces, creo que es importante que la persona logre identificar cuáles podrían ser sus miedos y trate de buscar como iniciativas que lo ayuden a poder mitigar, reducir ese miedo. Ok, genial. Y Kurt, si tuvieras que resumir en pocas palabras
¿cuál sería tu recomendación a alguien que está con un poco de miedo a hacer este, no sé, desplazamiento, digamos, a Colombia o de Colombia a España? Si le tuvieras que decir así como una frase de aliento, una recomendación, ¿cómo la encapsularías en pocas palabras? A ver, eh, yo lo primero que lo invitaría es como hacer un viaje de soft landing como para conocer la cultura. Creo que es súper Sí. importante como conocer la cultura. Más que un viaje de placer y turismo, es un viaje en la cual que le ayuda a la persona a entender ese mercado. Entonces, creo que ayuda a bajar bastante como el tema y hacer una agenda planificada quizás de una semana en la cual se vaya conectando con lo que él definió. Dijo, ya, quiero ir a estudiar en ese país o que me quiero reunir con tales personas, con tales empresas, quiero conocerlo, pero tener súper claro cuál es la propuesta que él tiene para poder llevar a ese país, porque es distinto juntarse a tener claro su propuesta de valor en ese mercado. Soy inversionista, soy emprendedor, soy consultor, soy profesor universitario, entonces, porque finalmente va definiendo también la marca personal que él se está vendiendo en ese mercado. Entonces, importante poder tener ese viaje, yo Sí. le digo, ojalá a lo más bajo costo, que le compráramos el pasaje lo más barato y que te sirvieran bajo varias perspectivas. Una es hacer el tema turístico, sin duda es interesante porque te ayuda a entender los patrones culturales, los gustos y Sí. todo. También este tema empresarial o profesional que creo que es relevante para poder ver si lo que uno hace en tal país, por ejemplo, en España, en Colombia, podría aplicar o en Chile puede aplicar y cuáles son las ventajas. Y ahí viene la fortaleza y las ventajas que podría yo tener en ese mercado. En mi caso, como estuve en empresas que tuvieran características muy relevantes para este mercado, son valorizadas. Pero quizás si hubiese ido a un mercado distinto, a lo mejor no hubiesen tomado esa relevancia. Entonces hay que definir justamente cuáles son como los atributos de valor que puede Ujú. tener tu oferta en ese mercado. Entonces, esa sería como una recomendación Sí. inicial. Después de eso, ya en un tema más planificado, es tener presupuesto, decir, bueno, ¿qué pasaría si me fuera a este lugar? ¿Cuáles serían mis palancas? ¿Cuáles serían Sí. mis contactos, mis palancas que me ayudarían a aterrizar de manera más suave? ¿Quiénes serían mis mentores en tal país? ¿Quién me podría ayudar? ¿Con quién me podría asociar? Y en base a eso definir un presupuesto. Porque finalmente para estar en otro país necesitas pagar la estructura de costo que tiene. O sea, sin duda, independiente que el dinero venga de Chile, de España, porque puede estarle prestando servicio a un menor costo de vida en un país donde te pueden pagar más en otro país por los servicios. Ejemplo, mucha Sí. gente de Colombia, de Estados Unidos, viene a vivir a Medellín, Bogotá, trabaja para el mercado norteamericano, pero un costo de vida ni se compara con el costo de vida que podría tener en Estados Unidos. Entonces, tiene una buena calidad de vida, tiene toda la estructura, pero presta servicio hacia el extranjero. Entonces, muchas personas se vienen también por esas características y porque les gusta el entorno empresarial. Sí, esa es una gran idea. Y gracias, Kurt, por compartir todo esto de tanto valor. Yo estoy segura que las personas que nos escuchen, si se estaban planteando soft landing, van a tener muchas pistas de cómo gestionarlo mejor, incluso de que les sea súper exitoso este paso. Y ahora, justo al final, nos estabas dando algunas pistas de cómo armar una buena propuesta de valor, pinceladas. Me gustaría que a lo mejor en una segunda parte de esta conversación pudiéramos hablar de propuestas de valor, cómo crear una que sea efectiva. Sería un placer poder hacer esto. Pero por ahora te agradezco muchísimo lo que hemos conversado hoy y siempre un placer hablar contigo. ¿No? Agradecido, Montserrat, y espero que les sirva también a todos los seguidores, los oyentes de ustedes, porque claramente los países están viviendo bastante convulsión. Yo lo sé Sí, porque me vine de Chile en una época muy convulsionada y también hay gente de Colombia se está yendo del país, algunos no piensan volver, entonces, y también de otros países quieren conocer Sudamérica, también lo ven como una oportunidad de desarrollar sus carreras. Entonces, si bien estamos en un entorno bien como cambiante, también hay oportunidades y ahí es importante identificar cuáles son las oportunidades que se le pueden prestar en otros países con los conocimientos, con la experiencia profesional que tienen todos ustedes
a empresas, justamente a personas, puede ser un negocio también de B2C. Entonces, revisarlo y analizarlo Sí, y justamente eliminar o mermar los miedos para poder ejecutar ese eso. tipo de cosas y pasar del papel o de la planificación a la ejecución. Ese sería como el Sí. mensaje final para cerrar, mi estimada Montserrat. Muchas gracias, Kurt. Eso, deseamos a todos que lleguen a ejecutar sus sueños y que les vaya muy bien. Y de nuevo, gracias, Kurt. Espero que hablemos muy pronto de nuevo. Igual, muy amable, gracias. Hasta luego.